Los sistemas WDM necesitan luz coherente focalizada, por lo que la primera ventana de trabajo, a 850 nanómetros, generada con tecnología LED, no nos es útil. Solo podremos usar transmisores y receptores de segunda o tercera ventana. Los transmisores de luz estándar, los que vimos en la presentación anterior, todo y estar basados en tecnologías de luz focalizada coherente, emiten potencia en una relativamente ancha porción del espectro. Un emisor de 1310 nanómetros enviará potencia a todo el rango de frecuencias en torno a esa longitud de onda central. Y lo mismo pasará con una que transmite a 1550 nanómetros. A esos transmisores que emiten potencia en todo el espectro alrededor de sus ventanas de trabajo los llamamos interfaces grises y no son válidos para la transmisión de señales en WDM, ya que al mandar potencia en todo su rango son incapaces de separar canales. Si los usáramos, la información transmitida se solaparía con un segundo transmisor de las mismas características. En contraposición, existen otras interfaces de más elevado coste tecnológico, llamados coloreados. Estos últimos son capaces de mandar potencia concentrada en una minúscula fracción del espectro, y somos capaces de construirlos centrados a una frecuencia de nuestra elección dentro del rango de segunda y tercera ventana, por lo que nos servirán para la separación de canales. Los llamamos coloreados porque hacemos la asociación visual de un canal con un color del espectro de luz, todo y que en verdad estos canales no son de luz visible. Esta sería la representación de los interfaces grises y coloreados. Los grises emiten múltiples frecuencias, centradas y cercanas a la central de su área de trabajo. Los interfaces coloreados, en contra, son mucho más puros. Virtualmente hemos escogido un valor discreto de todos los infinitos valores para transmitir una frecuencia específica. Un sistema multiplexor-demultiplexor óptico está basado en dos dispositivos que llamaremos OADMs, Optical Add Drop Multiplexer, o multiplexor óptica de inserción-extracción. Los clientes se conectarán a ambos extremos usando interfaces grises. No queremos agravar el coste de las instalaciones y menos en los clientes finales, por lo que usaremos los interfaces de menor coste. Generalmente, las distancias a cubrir entre un OADM y el cliente final no será superior a unos cientos de metros, por lo que se puede usar perfectamente interfaces de primera ventana, o incluso interfaces eléctricos, si las distancias lo permiten. Los OADMs se conectarán entre sí mediante el uso de un canal común con tecnología WDM, por lo que esta interfaz de comunicación entre los equipos sí tiene que ser coloreado. En él encontraremos la información de los diferentes usuarios circulando en los diferentes canales o colores. Solo los canales en uso tendrán potencia transmitida y recibida, mientras que los canales que no estén en uso no tendrán potencia. Una de las principales metas que persigue esta tecnología es la de ser completamente transparente a su uso, por lo que hemos de poder insertar cualquier tipo de señal. En la actualidad, estas son las tres tramas principales que se transmiten: SDH, Ethernet y Fibre Channel. Dentro de cada trama existen múltiples categorías. SDH, por ejemplo, trabaja generalmente con tramas de STM1 a STM64, lo que significa una tasa entre 155 megabits por segundo y 10 gigabits por segundo. Ethernet gestiona generalmente tasas entre 100 megabits por segundo y 200 gigabits por segundo. Y Fibre Channel lo hace típicamente entre 1 a 128 gigabits por segundo. WDM ha de ser suficientemente flexible para adaptarse al transporte de cualquier tipo de encapsulamiento y cualquier velocidad. Esta flexibilidad la conseguimos con el encapsulamiento OTN, del inglés Optical Transport Network, o red
óptica de transporte. La idea general es que las tramas clientes serán concentradas y agrupadas hasta rellenar una velocidad mínima de transmisión soportada por nuestra red OTN. Una vez estas señales ocupan el ancho de banda requerido, son enviadas todas juntas en el canal común encapsuladas en un solo contenedor llamado envoltura OTN. Esta envoltura OTN será enviada en el canal específico WDM por el láser de nuestra elección, con la portadora específica, mientras los clientes son ingresados mediante los interfaces genéricos. Si resultase que la tasa de entrada de un cliente es suficientemente grande para ocupar él solito la envoltura OTN, entonces ese cliente es transmitido sin ningún otro compañero. En caso de que no, se tiene que agrupar hasta rellenar el mínimo antes de poder ser transmitido. Veremos la jerarquía OTN con más detalle, pero a estas alturas es bueno comprender qué es lo que hace antes de continuar con la explicación. Mencioné que los diferentes usuarios ingresaban para formar un canal. La primera etapa de esta transformación, cuando consideramos el sentido de transmisión de los clientes, es ajustar esa tasa de bits de los clientes a valores determinados para que se adapten a la velocidad que queremos en la red OTN. Este ajuste de tasa de bits o justificación de velocidad genera los contenedores OPU, Optical Payload Unit, o unidad de carga óptica, que es terminada con una bandera de señalización indicando el tipo de señal que está transportando. Cada señal de cliente ocupa una OPU por separado. Estas OPUs son elaboradas insertándoles octetos propios de la red WDM, que nos facilitarán funciones de mantenimiento de cada uno de los clientes, como es el transporte de alarmas del cliente específico, bucles, etc. Creando con ello contenedores ODU, Optical Data Unit, uno por señal de cliente insertada. Las diferentes ODUs son multiplexadas, reunidas en un nuevo y ahora sí único contenedor llamado OTU, Optical Transport Unit. Estos tres pasos, la inserción de clientes en contenedores OPU, ODU y finalmente su multiplexación a OTUs, se hace a nivel eléctrico, de unos y ceros, octeto a octeto. Todavía no hemos hecho absolutamente nada a nivel óptico, pero ahora sí que ya tenemos la información lista para ser mandada por un canal óptico. OTU es el contenedor correcto. Tiene la velocidad de todos los usuarios ajustadas para que se acomoden, lleva la información de alarmas y mantenimientos para que puedan ser gestionadas por la red OTN, todos los clientes multiplexados están insertados en el contenedor común y algo muy importante, se le ha incluido un valor añadido, el FEC, Forward Error Correction, corrección de errores que nos servirá para corregir anomalías que deformen la información transportada. Finalmente, los octetos de la OTU serán enviadas por el canal común elegido mediante un OCH, Optical Channel, que es la traducción a fotones. De nuevo insistir que veremos todo esto con mucho más detalle. Ahora solo quedémonos con la idea genérica. Este es el resumen visual de las etapas que desarrollamos cuando mandamos información del cliente por la red OTN. El encapsulamiento y multiplexación suceden a nivel eléctrico, independientemente si los puertos clientes son o no eléctricos. En la salida se mandará una única portadora ya fotónica con toda esta información agregada. Mencionar que el proceso de recepción de los puertos clientes es simplemente el inverso, por lo que se instalará en el sistema remoto un espejo de todo este conjunto. El canal óptico extraerá al canal eléctrico una OTU, desmultiplexará en TDM las diferentes ODUs y finalmente las señales de cada cliente serán mandadas al legítimo destinatario. Este es un esquema real de los diferentes tipos de multiplexación que podemos hacer en una red OTN. Las tasas de señal de 1 gigabit por segundo son mapeadas dentro de ODU0,
que tiene 1,2 gigabits por segundo aproximadamente. Y se multiplexan 2 O2 ceros para crear una O2 1 con una velocidad final de 2,66 gigabits por segundo. O sea, que una O2 1 transporta 2 señales de cliente de 1 gigabit por segundo. Las tasas de cliente de 10 gigabits por segundo se insertan directamente en O2 2, o también pueden ser agrupadas en grupos de 4 para ser mandadas en una O2 3. Y las tasas de 100 gigabits por segundo se alojarán en O2 4. Lo dicho, entraremos en más detalle cuando comente la jerarquía OTN. Por ahora lo vamos a dejar aquí.